Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos nuestro caminar cuaresmal, nuestro recorrido en la cuaresma o dentro de la cuaresma hacia la Pascua, hacia Cristo, hacia el cielo. Pascua, que es un paso de esta tierra al cielo. Pascua de paso, de pasar de la condición de esclavos en el pecado a la libertad, al estado de gracia de hijos de Dios. En los mandamientos de la ley de Dios, que es el tema de hoy, se nos presentan las normativas para poder caminar correctamente. Como quien conduce un vehículo y ese vehículo, pues con el vehículo puede ir libremente a donde quieras, pero debes cumplir unas normas para transitar. No pasarse un semáforo en rojo, no exceder la velocidad, etc. Y puedes ir libremente, cumpliendo las normas de tránsito. En la vida espiritual o en la vida cristiana, porque son normas dadas al pueblo de Dios, ya Cristo las retoma o las recuerda para el cristianismo. Cristo mismo dice, yo no vine a abolir la ley, no vine a quitarla, vine fue a darle plenitud, a que se cumpla como tiene que ser. Eso es lo que Cristo pide. Y si miramos en los mandamientos, que pues hoy los recibe Moisés y se los da al pueblo, en el libro del Éxodo encontramos que Moisés le está recordando al pueblo los mandamientos para que el pueblo tenga vida. Y fue tal el momento que vio el pueblo que el pueblo se sintió atemorizado de la presencia de Dios. Que el pueblo llegó a decirle a Moisés, y eso que estaba lejos del pueblo, Moisés, háblanos tú y oiremos. Que no nos hable Dios, sino morir. Era el temor que tenía el pueblo, porque había ese concepto de que, ya lo veíamos justamente el domingo de la transfiguración, cuando Pedro, Santiago y Juan, al ver el resplandor de Cristo, como Dios obviamente, con Elías y Moisés, ellos se postraron y se taparon la cara, porque ellos entendían que si veían a Dios iban a morir. Y aquí la situación es que este pueblo, pues, le ha exigido a Moisés que quieren ver a ese Dios y quieren oír a ese Dios. Pero Dios se les presenta de una forma tan fuerte que ellos mismos dicen, no, mejor que Moisés nos hable. No queremos oír a ese Dios y menos queremos verlo porque vamos. Pero Moisés entonces les recuerda, o Dios a través de Moisés, no temáis, no teman, porque Dios ha venido a probaros a fin de que su temor esté en vosotros y no pequéis. Tengamos temor de Dios. Pues para eso son los mandamientos. Los mandamientos no son para oprimir, los mandamientos no son para esclavizar, como una carga pesada, como algo que es insoportable, no. Al contrario, si usted cumple, usted es feliz y es más libre. Pues esto de los mandamientos, hoy lo vemos ya en el Evangelio de Mateo capítulo 15, cuando a Jesús le llegan los escribas y fariseos y estos han cambiado la ley, han cambiado los mandamientos por tradiciones humanas, tradiciones de los antepasados. Se han convertido en cumplir solamente tradiciones humanas, olvidando las de Dios.
La situación es, o mejor, los fariseos y escribas le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos antes de comer pan. ¡Qué escándalo tan grande! No se lavan las manos. Se escandalizaban estos. Tus discípulos, Jesús, no se lavan las manos. Son unos impuros porque no se lavan las manos antes de comer pan. Hoy algunos fariseos se escandalizan porque, sobre todo en la pandemia, muy palpable, que no sé porque no se lavaban las manos con gel, con alcohol, porque no utilizaban el pasabocas y, bueno, todas esas normativas, no voy a mencionar más. Se escandalizaban y en los templos y demás, utilizando todo esto, y se escandalizaban, y dando la comunión y con el alcohol y demás, y escandalizados si no lo hace. Se escandalizaban estos por tradiciones humanas. Hoy también se escandalizan unos por tradiciones humanas. ¡Ah! Y no recibió la comunión en la mano. No, recíbala. No ve que ya es un mandato del Papa, es un mandato del obispo, es un mandato del párroco. Y todos se quedan en ese cumplimiento, se escandalizan de eso, pero se les olvida los mandamientos de Dios. Se les olvida los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Se les olvida que hay otras cosas más graves ante la presencia de Dios, como ir vestidos de cualquier manera, presentados ante Dios, que ni siquiera se arrodillan, no se postran ante Dios, no reciben a Dios dignamente. Pues esa época que a Jesús le recriminan la situación de que por qué los discípulos de Jesús no se lavan las manos, hoy pasa igual, de otra manera, pero vuelve a pasar. Y se olvidan los mandamientos de la ley de Dios. Hoy se quiere cambiar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, por leyes también humanas. Jesucristo, y eso era mandato que Dios se lo dio a Moisés también. El que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio e induce a su mujer también al adulterio. Pero no, hoy lo quieren cambiar. Entonces hoy dicen, no, los divorciados vueltos a casar, ¿no? Ya aquí todos esos documentos de amor y leticia y demás. Entonces no son adúlteros comulgando, son divorciados vueltos a casar. No es una interrupción voluntaria del embarazo. Y así van maquillando, van cambiando y le dan más importancia a esos preceptos humanos, mandamientos humanos, para quedar bien ante los hombres, porque hay que obedecer a la ONU, porque hay que obedecer a los políticos comunistas y masónicos, pero no a Dios. Dios no es importante. Y Jesús entonces, al ver los que están tan escandalizados, dice, ustedes son los que han cambiado o ustedes son los que están en contra de la ley de Dios. Y primero menciona el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar a padre y madre. Dios dijo, honra al padre y a la madre, y quien maldiga al padre o a la madre sea castigado con la muerte, pero vosotros la cambiáis. Y vosotros decís, pues yo puedo ayudarlos, pero como ya ese dinero con el que les ayudaba lo di allá en el templo, lo di como ofrenda, así que ya no tengo deberes con ustedes. Han cambiado el mandamiento de Dios por seguir tradiciones humanas. Lo cambiaron. Hoy vuelve a pasar cosas muy parecidas. Y viene el tema de la impureza, porque como no se lavan las manos y comen con manos impuras, pues entonces se están manchando, se están contaminando. Y Jesús dice, es que no es lo que viene de fuera, lo que entra por la boca, lo que me hace impuro. Es más bien lo que sale de la boca, porque de lo que sale de la boca viene del corazón. Y Cristo entonces lo explica. Dice, es que de la boca salen las cosas que vienen del corazón. Y lo que viene del corazón son malos pensamientos, homicidio, adulterio, fornicación, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que manchan el hombre, mas el comer sin lavarse las manos, eso no mancha al hombre. Cristo da a entender que aquí no se trata, porque obviamente es la vida espiritual, manchar el alma. No se trata de manchar el alma con
con cosas impuras que uno coma, impuras en el sentido de que no se lavó las manos, sino más bien qué hay en el corazón. Y como estamos en la Cuaresma, estos textos antes de la Cuaresma justamente se meditan para que nosotros efectivamente sí vayamos purificando nuestra vida de las cosas que nos hacen impuros, con las cosas que en verdad me alejan de Dios, porque me puedo quedar simplemente con preceptos humanos. Dar una limosna porque sí toca, porque me mandaron como penitencia. Toca hacer ayuno porque en Cuaresma se hace ayuno y abstinencia los viernes de Cuaresma. Hay que hacer oración porque pues si no oramos entonces nos vamos a ir al infierno. Ya lo miraba justamente, lo explicaba en el retiro espiritual, lo que es la contrición y atrición. Y algunos se confiesan a veces por miedo, simplemente por miedo, pero no porque quieren cambiar. Algunos se acercan a Dios porque tienen miedo de ir al infierno, mas no porque aman a Dios. Y aquí el punto es ese, el amor a Dios. Ama a Dios, cumple los mandamientos porque amas a Dios. Obedece a Dios porque amas a Dios, no tanto porque tengas miedo de ir al infierno. Teme a Dios, pero ante todo ama a Dios, ama a la iglesia, ama a Jesús Eucaristía, ama a Dios y obedécelo como Él justamente lo está pidiendo. Pues estamos en Cuaresma y la Cuaresma es eso, reflexionar, meditar, ver nuestra vida cristiana, si yo efectivamente estoy tratando de tener un cambio solamente por miedo a ir al infierno o porque en verdad yo amo a Dios. Pues es una lucha, es una batalla que tenemos obviamente internamente entre lo espiritual y lo corporal, pero que de antemano veamos siempre todo esto como una forma de acercarnos siempre a Dios por amor. Si Moisés o el pueblo que estaba con Moisés escucharon a Dios, el pueblo, y ellos mismos temblaron, y Dios o Moisés le dice que Dios se ha presentado así, es para que se demuestre el temor, no el miedo a Dios, sino el respeto a Dios, porque de los dones del Espíritu Santo, el temor de Dios es eso, respetar a Dios, obedecer a Dios, y como yo amo tanto a Dios, respeto a Dios, entonces pues por eso mismo no lo ofendo, no incumplo los mandamientos, no le fallo a Dios. Pues pidamos al Señor para que estos días de Cuaresma que ya nos quedan, pues el Señor nos ayude a purificar el corazón, a sacar de nosotros los malos propósitos, los malos pensamientos, todo lo que me hace impuro, pero que siempre sea por amor, porque yo amo a Dios y quiero estar puro y limpio, siempre es para Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. panem et vinum aptoli.